Era medianoche en Los Ángeles. El aire olía a tensión y las luces del puerto de San Pedro parpadeaban sobre una ciudad que dormía sin saber lo que estaba por venir. En cuestión de segundos, helicópteros comenzaron a rugir sobre los techos y las sombras de cientos de agentes federales se desplegaron como espectros de guerra. Nadie sale, nadie dispara, tenemos orden judicial. Así empezó una de las operaciones más grandes en la historia criminal de Estados Unidos. Una misión que pondría al descubierto la conexión directa entre una pandilla angelina y el cártel más poderoso de México, el CJNG. Y detrás de todo, el nombre que el mundo teme pronunciar, el Mencho. ¿Qué pasaría si el hombre más buscado del mundo no estuviera en México, sino a un paso del corazón de California? 7 de octubre de 2025. Eran las 3:42 de la madrugada, cuando el rugido de los helicópteros rompió el silencio en el puerto angelino de San Pedro. Desde el aire, los reflectores cortaban la oscuridad como cuchillas de luz, iluminando un vecindario que jamás imaginó ser el epicentro de una operación federal. En tierra, los vehículos blindados se desplazaban lentamente por las calles estrechas, mientras francotiradores tomaban posiciones en los techos. Los vecinos, confundidos y aterrados, apenas alcanzaban a asomarse por las persianas para ver cómo un ejército de agentes federales se desplegaba con precisión quirúrgica. La operación, conocida como Wipeout, no era una redada improvisada. Detrás de cada paso, de cada puerta derribada y de cada orden emitida por radio, había años de trabajo silencioso, escuchas telefónicas, infiltraciones, seguimientos satelitales y una coordinación sin precedentes entre agencias. El FBI, la DEA, el EAPD y el HSI habían formado una fuerza conjunta capaz de ejecutar 17 redadas simultáneas en distintos puntos del barrio. Era el resultado de una investigación que había comenzado en silencio tras la pista de una pandilla local, que en realidad era la fachada de un imperio criminal internacional. Dentro de los complejos de apartamentos, los agentes avanzaban con armas en alto y cámaras corporales encendidas. Cada movimiento era calculado, cada respiración medida. Los altavoces retumbaban con órdenes claras. FBI, salgan con las manos arriba. Algunos sospechosos intentaron huir por las azoteas, pero fueron interceptados por drones térmicos que marcaban sus posiciones con precisión milimétrica. El eco de las puertas metálicas cediendo ante los arietes resonaba por todo el vecindario. Para los habitantes, aquello no era una simple redada, era una noche de guerra en plena California. El objetivo principal era desmantelar la célula estadounidense del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocida como la Rancho San Pedro Gang. Esta organización había infiltrado las calles angelinas bajo el amparo de la Mexican Mafia, la M, controlando territorios, cobrando cuotas y distribuyendo toneladas de droga bajo la apariencia de una pandilla callejera más. Pero lo que realmente se escondía allí era una maquinaria criminal con alcance binacional. ¿Cuántas veces había pasado este cartel frente a los ojos del Estado sin que nadie lo notara? ¿Y cuántas más lo harían si esa noche la operación Wipeout no hubiese existido? Cuando los agentes irrumpieron en los complejos de San Pedro, el silencio se convirtió en estruendo. Las puertas blindadas cedieron bajo los golpes de los arietes, los cristales estallaron y el eco de las botas resonó por los pasillos estrechos. Dentro, lo que parecía un edificio común albergaba el corazón
de una operación criminal monumental. Armas automáticas, cargadores extendidos, granadas de fragmentación y chalecos tácticos estaban cuidadosamente apilados junto a bolsas de drogas listas para distribución. Había fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y PCP, sustancias que juntas podían envenenar ciudades enteras. Los investigadores describieron la escena como una mezcla entre laboratorio y fortaleza. En los sótanos encontraron prensas hidráulicas, balanzas digitales y moldes para fabricar pastillas falsas de oxicodona. En los techos, antenas camufladas servían como repetidores de señal para comunicaciones encriptadas. Cada detalle confirmaba que no se trataba de improvisación, sino de una estructura diseñada para resistir y operar bajo cualquier circunstancia. Los federales también incautaron libretas con códigos, listas de pagos y referencias a envíos hacia Nevada, Arizona y Texas. Todo apuntaba a una red de distribución mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. En total, 13 detenidos y 14 acusados federales fueron el resultado visible de una operación que apenas empezaba a revelar su profundidad. Entre los arrestados había exmilitares, informáticos y operadores logísticos con antecedentes en empresas de transporte. Las pruebas reunidas eran abrumadoras: transferencias bancarias, chats encriptados, fotografías aéreas y mensajes cifrados provenientes de centros penitenciarios en México. Los investigadores comprendieron entonces que la Rancho San Pedro Gang no era solo una pandilla local, era una filial directa del Cártel Jalisco Nueva Generación, operando como una empresa criminal perfectamente organizada. Los documentos decomisados demostraron que las órdenes más importantes llegaban desde prisiones mexicanas, firmadas por intermediarios de la M. Los líderes encarcelados daban instrucciones, decidían castigos y exigían el pago de impuestos por cada kilo de droga vendido. Desde una celda, el Mencho y sus operadores movían ejércitos sin pisar la calle. Aquella revelación estremeció incluso a los agentes más veteranos. ¿Hasta qué punto puede llegar el poder de un criminal que no necesita libertad para gobernar? ¿Qué tan profundo llega el imperio cuando su trono está hecho de concreto y rejas? La llamada Mexican Mafia, o simplemente la M, no es un mito del bajo mundo, sino una de las organizaciones criminales más antiguas y temidas de Estados Unidos. Nació dentro de los muros de las prisiones de California en los años 60, cuando un grupo de reclusos decidió convertir su encierro en poder. Desde entonces, su influencia se extendió como una plaga silenciosa, infiltrando calles, barrios y ciudades enteras. La M gobierna con un sistema basado en 3 pilares: miedo, lealtad y dinero. En su estructura, el liderazgo no se gana por fuerza, sino por obediencia y por la capacidad de mantener el orden a través del terror. Cada pandilla que opera bajo su sombra está obligada a pagar lo que ellos llaman la renta, un impuesto impuesto por los capos encarcelados a cambio de protección, autorización y respaldo dentro del negocio. No pagar significa una sentencia de muerte. En las cárceles, los mensajes se transmiten con una eficiencia escalofriante. Notas escritas en papel higiénico, tatuajes codificados o incluso mensajes escondidos en dibujos enviados por familiares. Y en las calles, las órdenes son ejecutadas sin cuestionamientos. La M no necesita gritar para ser escuchada. Basta con un susurro. Los documentos desclasificados del FBI revelaron que los líderes de la Rancho San Pedro Gang mantenían comunicación directa
con miembros de la M recluidos en prisiones de alta seguridad. Las instrucciones llegaban disfrazadas de cartas familiares o mensajes cifrados en llamadas monitoreadas. Desde sus celdas, los jefes decidían qué barrios podían vender droga, quién debía ser eliminado e incluso qué precios debía tener cada sustancia. Todo se manejaba como una corporación multinacional del crimen, pero sin oficinas, sin computadoras y sin salir del encierro. Este sistema de poder oculto había logrado lo impensable: controlar las calles desde la prisión, convirtiendo cada cárcel en un centro de mando. Las pandillas no obedecían por admiración, sino por supervivencia. Quien rompía las reglas desaparecía sin dejar rastro. Quien pagaba y callaba seguía vivo. La Mexican Mafia había perfeccionado el arte de gobernar desde las sombras, tejiendo una red que ni los muros de concreto podían contener. ¿Qué harías tú si descubrieras que el verdadero jefe de tu barrio no camina entre los vivos libres, sino entre los condenados? Para entender esta historia, hay que mirar hacia el sur. Allí, en Aguililla, Michoacán, nació Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, un campesino que se convirtió en el arquitecto del terror moderno. Bajo su mando, el CJNG creció hasta dominar los 32 estados de México y expandirse a más de 10 pascalices. El Mencho no concede entrevistas, no muestra su rostro, no usa teléfonos. Su voz viaja en códigos, su dinero en criptomonedas y su poder en cadáveres. No es un narcotraficante, es un estratega militar, declaró un exagente de la DEA. Estados Unidos ofrece $15 millones por su captura, pero nadie ha logrado tocarlo. Si no podían atrapar al padre, irían por el hijo. En marzo de 2025, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue condenado a cadena perpetua en Washington, D.C. Su sentencia marcó el principio del fin de la dinastía. Meses después, Chepa y Elquini, cuñados del Mencho, fueron extraditados y condenados por narcotráfico, armas y lavado. Las operaciones federales destruyeron sus redes financieras, decomisando más de $6,000 millones. Pero el Mencho seguía libre, invisible, intocable. ¿Puede la justicia alcanzar a un hombre que no deja huellas, ni rostro, ni nombre? Aunque Operación Wipeout se celebró como una victoria histórica, fue solo un capítulo de una guerra que parece no tener fin. El Mencho sigue moviéndose entre montañas, protegido por la corrupción y el miedo. Mientras tanto, familias en México y Estados Unidos siguen perdiendo hijos a causa del fentanilo que su cartel produce. Los agentes lo saben. Cada arresto, cada decomiso, cada noche sin dormir, acerca un paso más al momento en que el fantasma de Jalisco sea finalmente cazado.